Patogenia del asma bronquial. Asma bronquial. El asma se caracteriza por una obstrucción variable y reversible de las vías aéreas, con inflamación crónica e hiperreactividad bronquial. El estadio inicial afecta la vía aérea de menor calibre, pero se extiende a todo el árbol respiratorio. El broncoespasmo, el edema, la denudación del epitelio y la hipersecreción mucosa contribuyen en gran parte a la obstrucción del flujo aéreo. Existe una hiperplasia e hipersecreción de las glándulas mucosas, deposición de colágeno en la matriz subepitelial, infiltración de eosinófilos, linfocitos y mastocitos, e hiperplasia de las fibras del músculo liso bronquial. Estas modificaciones dan origen al concepto de remodelación de la vía aérea, que junto al componente inflamatorio son la base de la patogenia del asma. Influencia genética en el asma bronquial. La incidencia de asma en la población general es del 4 al 10%, mientras en quienes tienen familiares de primer grado con este trastorno suele ascender en un 20 a 25%. Solo un 10% de los individuos cuyos padres no son asmáticos suelen desarrollar la afección, contra un 27% de los casos en donde uno de los padres es asmático, y prácticamente el 100% donde ambos padres lo son. Numerosos estudios nos sugieren que la susceptibilidad para padecer asma bronquial suele estar determinada por la presencia de diversos genes, considerando que pueden ser trascendentes los LOCI, ubicados en los cromosomas 5q31, q33, 11q y 12q. Estas regiones cromosómicas presentan genes que regulan la producción de inmunoglobulina E de forma directa o indirecta, y que pueden afectar la activación y proliferación de las células involucradas en los procesos inflamatorios, que están relacionados con la hiperreactividad bronquial, lo cual constituye un factor de riesgo para padecer asma y es una condición con un fuerte componente hereditario. La alteración genética suele predisponer a la hiperreactividad bronquial, y los blancos de alteración genética suele estar mediada por la presentación de antígeno, la activación del linfocito T, regulación de citoquinas y el receptor beta-adrenérgico. Desequilibrio de la inervación autonómica y del asma bronquial. Los nervios autonómicos que regulan la función de la vía respiratoria, como lo es el tono del músculo liso, la secreción de mucus y la microcirculación, pueden clasificarse en adrenérgicos, colinérgicos, no adrenérgicos y no colinérgicos, los conocidos NAN-C. Pueden ser inhibitorios o excitatorios. Los receptores beta-adrenérgicos se expresan en forma profusa en el músculo liso de la vía respiratoria, y su estímulo produce la broncodilatación. La estimulación colinérgica tiene un efecto broncoconstrictor. Los nervios inhibitorios NAN-C contienen péptidos vasoactivos y óxido nítrico, y pueden ser importantes vías neurales para la broncodilatación. Por su parte, los nervios excitatorios NAN-C producen broncoconstricción, hipersecreción de la mucosa y vasodilatación. El equilibrio entre el sistema adrenérgico y el sistema colinérgico es controlado por el tono broncomotor. Una alteración de este estado puede favorecer la hiperreactividad bronquial en el asma. La hipótesis alérgica inmunitaria. La asociación del asma con un estado de diatesis alérgica se conoce desde hace tiempo. La atopia parece ser el factor predisponente más poderoso para su desarrollo. Desde hace algunos años se ha enfatizado la importancia de la inflamación alérgica de la vía respiratoria, en especial en la respuesta inmunitaria mediada por los anticuerpos IgE, la sensibilización a alérgenos, ya sea de los ambientes interiores, como ácaros de polvo doméstico, cucarachas y descamaciones epiteliales de los animales, o del ambiente exterior. Se encuentra entre los factores de riesgo que propician la aparición del asma. La reacción alérgica de las vías respiratorias puede conducir a un aumento de la inflamación y de la hiperactividad de ellas. El desequilibrio inmunitario en el asma bronquial. Los linfocitos T desempeñan un papel central en la iniciación y regulación de la respuesta inmune.
por medio de su receptor TCR, reconoce antígenos procesados y presentados por las células presentadoras de antígenos. Una vez activados, los linfocitos T helper o CD4 se diferencian en los linfocitos Th1 y Th2. Los clones de linfocitos Th1 se caracterizan por la producción de interleucina 2, interferón y factor de necrosis tumoral beta, que intervienen en la reacción de hipersensibilidad celular retardada, mientras que los Th2 segregan interleucina 4, 5, 6, 10 y 13 y se encargan de mediar la inflamación alérgica. La atopia puede deberse a un desequilibrio entre la inmunidad mediada por los linfocitos Th1 y los Th2, presentando los individuos con asma una polarización de la respuesta inmunitaria hacia el fenotipo que puede afectar desde la mucosa nasal y los senos paranasales hasta el pulmón. La reacción se inicia con el procesamiento de los alérgenos por las células dendríticas. Con ellas interactúan los linfocitos Th2 y ocurre la producción de interleucina 4. Los linfocitos B responden produciendo IgE, específicamente que se liga a receptores de superficie de los mastocitos, los que liberan diversos mediadores preformados de la inflamación e inducen la migración de otras células inflamatorias. Mecanismos inmunitarios en las reacciones alérgicas agudas y crónicas. En la hipersensibilidad de fase aguda, la interacción antígeno-anticuerpo permite la desgranulación de mastocitos y basófilos y la liberación de mediadores químicos preformados, algunos de los cuales ocasionan el reclutamiento de eosinófilos y neutrófilos. Estas células pueden causar las reacciones de fase lenta que se manifiestan algunas horas después de la exposición al antígeno. La exposición continua y repetida al alergeno da origen a una alergia crónica, en la que los tejidos contienen eosinófilos, liberan proteínas básicas que producen daño tisular y linfocitos Th2. Además, la producción de IgE específicas está aumentada. Etapas del desarrollo de la respuesta alérgica. En los individuos predispuestos, la exposición a alergenos aerotransportados originan cuadros de inflamación alérgica en distintos puntos del tracto respiratorio, los que se desarrollan con síntomas relacionados con su localización: congestión de mucosas y secreción catarral, estornudos, prurito, otalgia, cefalea, etc. En un primer contacto sensibilizante, el alergeno penetra por la vía respiratoria o digestiva y es procesado por las células dendríticas presentadoras de antígenos que migran hacia los nódulos linfáticos. Allí favorecen la diferencia de linfocitos Th0 y Th2, los cuales liberan interleucinas. Esas activan las células B, promoviendo la producción de anticuerpos IgE. Las IgE específicas pueden entonces unir a los receptores de mastocitos y basófilos. La reexposición al alergeno genera las uniones cruzadas con las IgE, conduciendo a la activación y desgranulación de estas células. La producción de inmunoglobulina E, la IgE, es sintetizada en los plasmocitos que se encuentran principalmente en la lámina propia de los tractos respiratorio y gastrointestinal y los tejidos linfoideos asociados. Su producción es estimulada por los linfocitos T y sus citocinas, por la interleucina 6 de fibroblastos y monocitos. Una vez formados, los anticuerpos IgE circulan en sangre y eventualmente se unen a los receptores de alta afinidad FcR1 de mastocitos y basófilos y receptores de baja afinidad FcR2 de eosinófilos, plaquetas, macrófagos, monocitos, células dendríticas cutáneas, neutrófilos y linfocitos. Activación y desgranulación mastocitaria. La formación de uniones cruzadas entre los receptores celulares de alta afinidad de los mastocitos, las inmunoglobulinas E y el alergeno inducen la activación de distintas vías metabólicas y citosólicas que conducen a la denominada desgranulación anafiláctica. Con la liberación de mediadores químicos preformados con la histamina y las citocinas, las interleucinas 1, 2, 3, 4 y 5, factores estimulantes de colonia, el interferón gamma o también llamado el interferón inmunitario y el factor de necrosis tumoral inician la síntesis de metabolitos derivados del ácido araquidónico. Las citocinas liberadas afectan los tejidos circundantes y contribuyen a reclutar leucocitos y eosinófilos, que a su vez liberan más citocinas, lo que favorece la progresión, amplificación y perpetuación de la reacción inflamatoria.
La posibilidad de liberar estas citocinas convierte a los mastocitos en protagonistas de la inflamación alérgica aguda y crónica. Mediadores mastocitarios. Los mediadores preformados contenidos en los mastocitos son la histamina, que produce vasodilatación, broncoconstricción, secreción de moco en todo el tracto respiratorio, prurito y hipersecreción acidogástrica. Las proteasas neutras, como lo son la triptasa, que es la proteasa principal liberada por los mastocitos, las quimasas y las carboxipeptidasas. También los proteoglucanos, como lo son la heparina y el condroitinsulfato. También los factores quimiotácticos, como el factor quimiotáctico eosinofílico de la anafilaxia y el factor inflamatorio de la anafilaxia para la migración de neutrófilos. Una vez activado, el mastocito comienza la síntesis de mediadores de la inflamación derivados del ácido araquidónico, que son los leucotrienos, las prostaglandinas y los tromboxanos. Acción de las prostaglandinas y los leucotrienos en la inflamación. Los distintos leucotrienos, como el LTB4, CD4, D4 y E4, activan la migración de neutrófilos. Además, son broncoconstrictores potentes e incrementan la hiperreactividad de la vía aérea. También aumentan la permeabilidad vascular. Además de este potente efecto broncoconstrictor que tienen, los leucotrienos y otros productos de la vía de la lipooxigenasa inducen respuestas fisiopatológicas muy similares a las asociadas con el asma, como lo son el edema tisular, la migración de eosinófilos, la estimulación de la hipersecreción bronquial y la proliferación de las células del músculo liso. Las prostaglandinas, como lo son la PGD2 y la PGF2-alfa, tienen un efecto broncoconstrictor. Son vasodilatadores e inhibidores de la agregación de las plaquetas. El tromboxano A2 produce una vasoconstricción y además también favorece a la agregación plaquetaria. Acciones de la histamina en el asma bronquial. La histamina, liberada por la desgranulación mastocitaria, cumple un importante papel en la fase aguda de la respuesta alérgica. Actúa sobre 3 tipos de receptores. H1, broncoconstricción por estímulo del músculo liso y edema bronquial por vasodilatación, y aumento de la permeabilidad capilar. H2, estimula la producción de prostaglandina E y la secreción mucosa del bronquio. H3, inhibe la liberación de neuropéptidos por los nervios sensoriales y modula la neurotransmisión colinérgica. Posee efecto quimiotáctico sobre los eosinófilos y aumenta la producción de interleucina 6 por los linfocitos. Citocinas involucradas en el asma bronquial. Los mastocitos producen una amplia gama de citocinas que pueden ser importantes en la patogénesis del asma, como numerosas interleucinas, interferones, factor estimulante de colonias de granulocitos o macrófagos, factor de crecimiento de fibroblastos y factor de crecimiento derivado de plaquetas y ciertas quimiosinas. La interleucina 4 estimula y mantiene la proliferación de los linfocitos Th2 y favorece la síntesis de inmunoglobulina E. La interleucina 5 es clave para la maduración, quimiotaxis, activación y supervivencia de los eosinófilos y la liberación de histamina. La interleucina 6 aumenta la producción de moco. Los interferones intervienen en la diferenciación y activación de macrófagos. Fase tardía de la reacción inflamatoria. Activación de eosinófilos. La presencia de un importante infiltrado de eosinófilos activados es una de las características primordiales de la fase tardía de la inflamación alérgica en el asma. Las sustancias mediadoras de la inflamación y las diversas citocinas, entre ellas sustancias quimiotácticas como SFA, favorecen la diferenciación terminal y la migración de los eosinófilos. Los eosinófilos circulantes llegan al área de la inflamación alérgica y atraviesan los endotelios vasculares a través del proceso denominado rolling, mediado por selectinas. Se adhieren al endotelio por la acción de las integrinas con las moléculas de adhesión VCAM1 e ICAM1
A medida que ingresan al tejido, favorecidos por las quimiosinas RANTES, diversas citocinas prolongan su supervivencia. Los eosinófilos colaboran con el daño tisular de la vía aérea, liberando productos, como los leucotrienos y proteínas básicas granulares. Generalidades del asma bronquial. ¿Qué es el asma bronquial? El asma bronquial es una enfermedad caracterizada por una respuesta exagerada del árbol traqueobronquial a determinados estímulos que se traducen en un estrechamiento difuso de las vías aéreas en relación con la broncoconstricción, hipersecreción de moco y edema de la mucosa. De acuerdo a estadísticas oficiales, en México la incidencia anual de asma a nivel nacional es de 2.78 por cada 1.000 habitantes, y en el mundo al parecer se estabilizó a partir de la década de los 90. El desarrollo del asma es multifactorial y depende de las interacciones entre varios genes de susceptibilidad y factores medioambientales. De estos genes se identificaron más de 100 y se cree que muchos involucran a la amplia categoría de células T helper de tipo 2. Entre los riesgos medioambientales se encuentra la exposición a alérgenos como ácaros de polvo, cucarachas y mascotas, las dietas con bajo contenido de vitaminas C, E y de ácidos grasos omega 3, así como la obesidad, y factores perinatales como la edad joven de la madre, la nutrición materna deficiente, la prematurez, el bajo peso al nacer y la falta de lactancia materna. En general, los pacientes con asma leve están asintomáticos entre las exacerbaciones. Aquellos con enfermedad más grave y los que presentan exacerbaciones experimentan disnea, opresión torácica, sibilancias audibles y tos. La tos puede ser el único síntoma en algunos pacientes y los síntomas pueden seguir un ritmo circadiano y empeorar durante el sueño. El diagnóstico se basa en los antecedentes y el examen físico y se confirma con las pruebas de la función pulmonar. También son importantes el diagnóstico de las causas y la exclusión de otros trastornos que producen sibilancias y que a veces se confunden con el asma. Los datos de la función pulmonar se califican como son dependientes del esfuerzo y se requiere instruir al paciente antes de realizar la prueba. Si es seguro, debe cesar la administración de broncodilatadores antes de la prueba. La espirometría debe realizarse antes y después de la inhalación de un broncodilatador de acción rápida y deben revisarse las curvas de flujo-volumen para diagnosticar la disfunción de la cuerda vocal, una causa común de la obstrucción de las vías aéreas superiores que simula el asma. La prueba de provocación en la que se utiliza metacolina inhalada para provocar la broncoconstricción está indicada para pacientes en los que se sospecha asma que presentan resultados normales en la espirometría y la prueba de flujo-volumen, y en los que se sospecha la variante tusígena del asma siempre que no haya contraindicaciones. En algunas circunstancias pueden ser útiles checar la capacidad de difusión del monóxido de carbono DLCO, tomar una radiografía de tórax o hacer una prueba de alergia. Por último, el tratamiento consiste en minimizar el deterioro y el riesgo que incluyen prevenir las exacerbaciones y aminorar los síntomas crónicos, como los despertares nocturnos, minimizar la necesidad de consultas al departamento de urgencia o las hospitalizaciones, mantener la función pulmonar inicial, es decir, normal, y los niveles de actividad y evitar los efectos adversos del tratamiento.